me pongo para grabar ahí. Bueno, entonces, conservación del ángulo recto. Conservación del ángulo recto es un tema que me permite saber, a ver, si yo sé que tengo dos rectas perpendiculares en el espacio, saber cuándo se van a proyectar perpendiculares. Vamos al primer ejemplo que tenemos acá. Acá hay dos rectas que son perpendiculares en el espacio, A y B, ¿está bien? Las dos están paralelas al plano vertical. Bueno, cuando sucede eso, que las dos están paralelas a un plano de proyección, entonces se van a proyectar perpendiculares como sucede acá en el plano vertical. Ahora, si a esta recta B ya le inclino un poquitito, y vamos a este caso, ¿sí?, donde la recta A sigue estando paralela al plano vertical, pero la recta B me queda oblicua al plano vertical, me quedaría una recta horizontal la recta B, bueno, no importa, el ángulo recto se sigue conservando como recto igual. Es decir, se sigue proyectando acá en el plano vertical con ángulo recto las dos. Entonces, conclusión, con que una de las dos rectas que forma el ángulo recto en el espacio, con que una de las dos esté paralela al plano de proyección, a un plano de proyección cualquiera, entonces el ángulo recto se va a proyectar como recto. ¿Está? Bueno, eso me permite también deducir, si yo tengo las proyecciones de un par de rectas, viendo las proyecciones me permite deducir si en el espacio son perpendiculares. ¿Está? Bueno, sí, cerrame un poquito. Entonces, por ejemplo, si yo veo en esta proyección, ahí en la proyección vertical, en esta proyección yo veo que hay un ángulo recto, ¿sí? Acá hay un ángulo recto, son dos rectas proyectadas perpendiculares. Si una de las dos, o las dos, en esta proyección donde yo veo el ángulo recto, está en verdadera magnitud, entonces significa que en el espacio son perpendiculares. Estoy pensando a la inversa, ¿eh? Estoy pensando ahora de ver las proyecciones y deducir si ese par de fierros están soldados perpendicular en el espacio. ¿Está bien? Bueno, entonces, si yo veo ángulo recto acá en la proyección vertical y veo que la recta A es una recta que es vertical, entonces yo sé que esa recta acá está, en esta proyección está en verdadera magnitud. Entonces, con eso puedo concluir de que esas dos rectas en el espacio son perpendiculares. ¿Está? Bueno, entonces, por ejemplo, observando acá estos ejercicios que yo tengo acá. Ahora lo voy a poner para ver desde arriba, ver los tipos de proyección. Ahí está. Yo acá tengo dos rectas A y B. ¿Sí? Me preguntan si esas dos rectas en el espacio son perpendiculares. Bueno, entonces yo veo que acá en la proyección horizontal las veo proyectadas perpendiculares. Entonces me tengo que preguntar si en esta proyección alguna de las dos está, o las dos están en verdadera magnitud. Y bueno, por lo que veo, la recta A es una recta oblicua, no puede estar en verdadera magnitud acá, y la recta B es horizontal, quiere decir que acá aparece en verdadera magnitud. ¿Sí? Entonces, eso me da a pensar que las dos rectas A y B son perpendiculares en el espacio. ¿Está? Bueno, y acá está la explicación, dice, veo ángulo recto en la proyección horizontal. Estoy leyendo acá. La recta B es paralela al plano horizontal. Eso implica que A y B son perpendiculares en el espacio. Otro ejemplo, a ver el de al lado. Vamos a ver el de al lado acá. Vamos a ver estos dos. A ver, me da dos rectas A y B. Veo ángulo recto en las dos proyecciones. Entonces, a ver, me concentro acá, en esta proyección. Entonces, y también en esta, ya que hay ángulo recto en los dos lados. Entonces yo veo ángulo recto en las dos proyecciones. Y veo que la recta B es una recta que está paralela a ambos planos. Quiere decir que aparece en verdadera magnitud acá en la proyección horizontal y aparece en verdadera magnitud acá en la proyección vertical. Entonces eso quiere decir que en el espacio son perpendiculares. Vamos al tercer ejercicio. A ver, tengo acá, ¿dónde veo el ángulo recto? En la proyección vertical.
ahí me tengo que concentrar, donde veo el ángulo recto. La recta A es una recta de perfil, acá no está en verdadera magnitud, así que no le doy bolilla. La recta B tampoco está acá en verdadera magnitud, porque la recta B es una recta horizontal, aparece acá en verdadera magnitud. ¿Está bien? Entonces quiere decir que acá en la proyección vertical, donde se ve el ángulo recto, ni la recta A ni la recta B, ninguna de las dos se proyecta acá en verdadera magnitud. Entonces la recta A y B no son perpendiculares en el espacio. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Entonces lo que estoy haciendo ahora es, viendo las proyecciones, deduciendo si son perpendiculares en el espacio o no. ¿Está bien? Bueno, y esto es todo lo que corresponde a conservación del ángulo recto. Tiene un concepto que es bastante sencillo. Y aplicado a esto, viene todo el tema de mínima distancia. ¿Sí? Vamos a dejar un poquitito esto de conservación del ángulo recto y me voy a mostrarles ahora esto que es mínima distancia de un punto a una recta. Que no vamos a hacer ningún trabajo práctico, pero sí vamos a ver varios ejercicios. Bueno, vamos a este primer ejercicio. Mínima distancia de un punto a una recta, que en este caso está en posición horizontal. ¿Quién es la mínima distancia de un punto a una recta? Este palito que está dibujado ahí en el espacio. Bueno, la mínima distancia de un punto a una recta es un segmento que va a estar perpendicular a la recta dada. ¿Está bien? Si yo me corro un poquitito así, ahí veo que el segmento mínima distancia es perpendicular a la recta dada. El recorrido más cortito que tengo que hacer del punto en el espacio a la recta en cuestión, a la recta que dato, va a ser un segmento que va a ser perpendicular a la recta dada. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo ubiqué el punto P en el espacio, en este caso el segmento mínima distancia, ¿sí? Va a ser un segmento oblicuo. Ese ángulo recto se conserva o se ve proyectado como recto acá en la proyección horizontal. ¿Por qué? Y porque el ángulo recto se conserva en la proyección horizontal porque la recta horizontal H es paralela al plano horizontal. Y eso hace que el ángulo recto entre H y PI, que es el segmento mínima distancia, se conserve acá en esta proyección. Acá no se proyectan perpendiculares en el plano vertical porque ninguno de los dos es paralelo al plano vertical, ni la recta H ni el segmento PI. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otras posibilidades habría de un segmento mínima distancia, de la distancia de un punto a una recta horizontal? ¿Qué otras posibilidades habría? Bueno, a ver, hay otras posiciones posibles. A ver, vamos a ir acá. Me vengo acá. A ver, acá tengo otra vez la recta horizontal, pero ahora el punto P lo puse a la misma altura que la recta H. ¿Se ve? Entonces, este segmento mínima distancia no me va a quedar oblicuo ahora, me va a quedar horizontal, es decir, paralelo al piso y oblicuo al plano vertical. Eso sería otra posibilidad. Obviamente el ángulo recto se conserva acá en la proyección horizontal. ¿Por qué? Y bueno, en este caso porque tanto H como el segmento mínima distancia, los dos son paralelos al piso y hace que el ángulo recto se conserve. La otra posibilidad es que ubicar el punto P, que justo el punto P me quede exactamente arriba de la recta H. Entonces, el segmento mínima distancia va a ser un segmento que va a estar en posición vertical. ¿Sí? Entonces, si está en posición vertical, el ángulo recto entre PI y H se va a conservar acá en el plano vertical. ¿Por qué? No está indicado el ángulo recto, Pero ¿por qué se proyectarían perpendiculares acá? Y bueno, porque el segmento PI va a ser paralelo al plano vertical y va a hacer que el ángulo recto se conserve. ¿Está? Bueno,
A ver, ¿qué otra posibilidad tengo? Segmento, a ver, un ejercicio de mínima distancia de punto a recta. Bueno, vamos a pensar ahora en una recta que está frontal. ¿Sí? Esta recta está ahora frontal. Y ubiqué un punto P en el espacio por cualquier lugar. Bueno, así ubicado en cualquier lugar, el segmento mínima distancia me quedó en posición oblicua. ¿Sí? Bueno, pero ese segmento mínima distancia en el espacio, acá, son perpendiculares en el espacio, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde se va a conservar el ángulo recto? Y se va a conservar el ángulo recto acá en la proyección vertical. ¿Por qué? Y porque la recta F acá se proyecta en verdadera magnitud. La recta F en el espacio es paralela al plano vertical y hace que el ángulo recto se conserve. Así que acá en la proyección vertical yo podría empezar a trazar la proyección del segmento mínima distancia viniendo desde P segunda, ¿sí? Y dibujar acá un segmento perpendicular a F segunda. Por ahí arrancaría en mi ejercicio. Y después trazaría la línea de enlace del punto I, lo llevo a la recta, a F' acá, y bueno, y después tendría a I', P', y lo tendría que unir, y encontraría la proyección horizontal del segmento mínima distancia. No tendría ni verdadera magnitud acá, ni tendría verdadera magnitud acá. Si necesitase la verdadera magnitud, haciendo el triangulito de la diferencia de coto, diferencia de apartamiento, se la podría sacar. ¿Eh? Bueno, ¿qué otra posibilidad habría, dependiendo de cómo yo ubique en el espacio el punto P? Y bueno, tengo otras posibilidades de posición de segmento mínima distancia de un punto a una recta. Vamos acá. A ver acá, ubiqué el punto P al mismo apartamiento, ¿sí? El punto P está al mismo apartamiento que la recta F. Misma distancia F que el punto P al plano vertical. Entonces, este segmento me va a quedar, si está perpendicular, me va a quedar paralelo al plano vertical. También me va a quedar el segmento mínima distancia en posición frontal. Tanto el segmento mínima distancia como la recta F son los dos frontales. Ángulo recto, obviamente, se proyecta acá en el plano vertical, porque los dos, tanto F como PI, los dos son paralelos al plano vertical. ¿Sí? El ángulo recto se proyecta como recto. Por ahí arrancaría mi ejercicio en el plano vertical. Y la otra posibilidad, que ubique el punto P justo exactamente adelante de la recta F. Si yo lo miro de frente, está el punto P exactamente adelante de la recta F. Bueno, ¿qué posición va a tener el segmento mínima distancia? Bueno, va a estar en posición de punta. Entonces, acá se va a proyectar en verdadera magnitud. Y si se proyecta acá en verdadera magnitud, se tiene que proyectar perpendicular a F'. Se va a conservar el ángulo recto. Y acá en la proyección vertical, el segmento PI se tiene que proyectar como un punto. ¿Está? Bueno, entonces, posibles posiciones que puede tener un segmento perpendicular a una recta frontal. Oblicuo fue el primero que vimos. Frontal también puede ser. De punta también puede ser. ¿Sí? Bueno, vamos a otra posición de recta. A ver, mínima distancia a otra posición de recta. Vamos a ver cuando la recta ahora es paralela a ambos planos de proyección o paralelo a la línea de tierra. Bueno, aquí está cómo me quedó de acuerdo a la posición que yo le puse al punto P en el espacio. Me quedó, yo el punto P lo puse, está arriba de la recta R y adelante de la recta R. Entonces me queda un segmento de perfil, el segmento mínima distancia. Como la recta R es paralela a los dos planos de proyección, entonces el ángulo recto se proyecta acá en el plano vertical y también acá en el plano horizontal. ¿Está bien? Es decir, hay conservación del ángulo recto en las dos proyecciones. Esta posición es un segmento de perfil, dijimos. Pero dependiendo de dónde ubique el punto P, puede tener otra posición distinta del segmento de mínima distancia. A ver, las otras posiciones que puede tener. Vamos a ver acá. A ver, ubiqué el punto P
exactamente adelante de la recta R. Bueno, entonces el segmento de mínima distancia me va a quedar en posición de punta, ¿sí? Y este otro ejemplo, que el punto P esté exactamente arriba de la recta R, como se ve acá, exactamente arriba. ¿Cómo me queda el segmento de mínima distancia? Me queda vertical. ¿Está bien? Así que de nuevo hay tres posibles posiciones de un segmento perpendicular a una recta paralela a ambos planos. Puede ser de perfil, como el primero que vimos, puede ser de punta, puede estar en posición vertical. Son las tres posibles posiciones que puede tener. A ver, otro tipo de recta, cuarto caso. A ver, que la recta esté en posición vertical. Ahora, la recta en posición vertical y puse el punto P a la derecha y atrás de la recta vertical. Bueno, ¿qué posición me adopta el segmento de mínima distancia? Me va a quedar horizontal, ¿sí? Bueno, entonces, acá en la proyección vertical se proyectan con ángulo recto. ¿Por qué se proyectan perpendiculares? Porque la recta vertical es paralela al plano vertical y hace que el ángulo recto se conserve como recto. ¿Está bien? Y el segmento PI acá se estaría proyectando en verdadera magnitud. ¿Sí? Bueno, ¿qué posibles posiciones podría tener de acuerdo a dónde yo ponga el punto P en el espacio? ¿Qué posibles posiciones podría tener el segmento mínima distancia? Bueno, dos posiciones más aparte del horizontal que mostré ahí. Podría estar, a ver, me acerco acá. Podría estar, si el punto P está al mismo apartamiento que la recta vertical. ¿Se ve? Bueno, entonces, si está el mismo apartamiento que la recta vertical, el segmento mínima distancia me va a quedar en posición paralelo a ambos planos. Y si al punto P lo pongo acá adelante, como se ve acá, ¿sí? Exactamente adelante de la recta vertical, el segmento mínima distancia me va a quedar de punta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué posibles posiciones puede tener un segmento perpendicular a una recta vertical? Puede ser horizontal, como el primero que vimos, paralelo a ambos planos, o de punta, como se ve acá. Bueno, eso sería con la recta vertical. Vamos ahora con la posición de la recta, quinto caso. Cuando la recta me la den y esté en posición de punta, ¿sí? Como está ahí. Si nos quedamos sin tiempo y se termina, volvemos a entrar con el mismo ID. Bueno, yo acá el puntito P está en posición, a ver, está a la derecha y está debajo de la recta de punta. ¿Sí? Bueno, entonces este segmento de mínima distancia me va a quedar en posición frontal. ¿Está bien? Bueno, está el segmento de mínima distancia, perpendicular a la recta de punta. Este ángulo recto se va a proyectar recto acá en el plano horizontal, porque la recta de punta está paralela al piso y eso hace que el ángulo recto se conserve acá en la proyección horizontal. En la proyección vertical, el segmento mínima distancia, como está paralelo al plano vertical, se va a proyectar en verdadera magnitud. ¿Sí? Entonces, posición posible puede ser frontal. Bueno, vamos a ver qué otras posiciones puede tener este segmento mínima distancia si el punto P me lo ubican de otra forma. A ver, estaba la recta, acá está, de punta. Bueno, a ver, si el punto P lo ubicamos a la misma altura que la recta de punta, a la misma altura, bueno, entonces si está a la misma altura, el segmento mínima distancia me va a quedar en posición paralelo a ambos planos. ¿Está bien? Paralelo a ambos planos.
¿Y qué otra posición puede tener? Y que el punto P me lo den y que esté exactamente arriba de la recta de punta. Bueno, si está exactamente arriba de la recta de punta, me va a quedar entonces un segmento vertical. ¿Está bien? Aparece en verdadera magnitud acá. Es decir que entonces las posibles posiciones son que sea frontal, como vimos en el primer caso, paralelo a ambos planos o vertical como se ve ahí. ¿Sí? Bueno, y hasta ahora vimos cuántas posiciones de recta. Vimos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de recta. Mínima distancia de punto a recta en 5 posiciones diferentes. Hay dos que no vamos a poder resolverlo, que es mínima distancia de punto a recta de perfil y mínima distancia de punto a recta oblicua. ¿Está? A ver, hay dos casos en la recta de perfil. Tengo que tener mucha suerte de que se me dé la ubicación del punto P justo para que cuando yo trazo el segmento de mínima distancia me quede en posición paralelo a ambos planos. ¿Sí? El punto P lo tengo que ubicar estratégicamente bien para que ese segmento de mínima distancia me quede en esa posición, que no va a pasar siempre. ¿Está? Acá porque se ve dibujado y parece sencillo, pero si el puntito a P segunda lo subo un poquitito, y a P obviamente también, misma distancia, ya acá no va a quedar un segmento paralelo a ambos planos. Así que hay que ubicar a P segunda y a P' exacto para que quede paralelo a ambos planos. Es medio difícil. Este sí es más fácil porque, a ver, acá, si el puntito P lo ubico en el mismo plano de perfil donde está metido la recta, entonces el segmento mínima distancia va a ser un segmento también de perfil. Y lo más común que puede llegar a pasar es esto, que el punto P ubicado, ¿sí?, esté de manera tal que el segmento mínima distancia me queda oblicuo respecto de los dos planos de proyección. Y si me queda oblicuo, yo no puedo encontrar esta proyección y esta tampoco la puedo encontrar de una porque no hay conservación del ángulo recto, que es lo que siempre busco yo. Así que la única manera en este caso sería haciendo la tercera proyección donde la recta R me queda paralela a ese plano 3, se ve en verdadera magnitud, y por lo tanto el ángulo recto, ¿sí?, el ángulo recto entre esa recta y el segmento de mínima distancia se va a conservar acá en la tercera proyección. Entonces tendría que hacer esa tercera proyección para poder empezar a dibujar las proyecciones del segmento de mínima distancia. Es decir, tendría que hacer lo que se llama un cambio de plano, empezar a trabajar con un nuevo plano de proyección. Nosotros ya lo veníamos usando al tercer plano de proyección, pero era para poder trabajar con las vistas. Ahora vieron que yo, en todo lo que he sido, sigo trabajando nada más que con dos planos de proyección. Voy a meter un tercero o un cuarto plano de proyección cuando lo necesite realmente. Bueno, y acá no está dibujado nada, ¿sí?, de mínima distancia de punto a recta oblicua, porque bueno, tampoco ese es un poco como este caso, no lo vamos a poder resolver. Mínima distancia de un punto, una recta oblicua, porque no hay conservación del ángulo recto, a no ser que el punto P esté ubicado específicamente en un lugar preciso para que se pueda conservar el ángulo recto. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sería mínima distancia de punto a recta, en sus distintas posiciones. El tema que sigue ahora es mínima distancia de punto a plano. De punto a plano, pero en determinadas posiciones. Vamos a las posiciones más fáciles primero, y después vamos a ver las más difíciles, el trabajo práctico que vamos a tener que hacer ahora. Las más fáciles son todos aquellos planos que,
se llaman proyectantes. Todos aquellos planos que se proyecten en algún plano de proyección como un segmento. ¿Está bien? De esos tenemos 5 posiciones de planos que aparecen proyectados como un segmento en algún plano de proyección. Vamos con el primero, a ver. La mínima distancia de un punto a un plano, ¿qué es? Y va a ser un segmento que va a estar clavado ahí perpendicular a la figura. Como se ve este segmento rojo, que está clavado perpendicular a ese tablón que está en posición horizontal. Bueno, entonces, si la figura que yo tengo como dato es una figura que está en posición horizontal, ya sé que el segmento mínima distancia va a estar en posición vertical. Única posibilidad que tengo. No puede tener otra posición, un segmento mínima distancia, perpendicular a un plano horizontal, ¿sí? No puede estar en otra posición que no sea vertical. ¿Dónde empiezo a dibujar las proyecciones? Y se arranca por la proyección en el plano vertical, acá. Que yo sé que voy a ver a la figura proyectada como un segmento, y ahí va a aparecer proyectado el segmento de mínima distancia perpendicular a la traza de la figura. Ahí recién arranco. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, a ver, que me den una figura que también se proyecta como un segmento. Esta sería una figura en posición proyectante vertical, perpendicular al plano vertical. Bueno, cualquier palito perpendicular a esa figura proyectante vertical me va a quedar un segmento, que va a estar paralelo al plano vertical. ¿Sí? Así que cualquier segmento mínima distancia de un punto a un plano proyectante vertical va a tener posición frontal, única posibilidad. ¿Sí? ¿Por dónde empezaría a resolver esto? Bueno, empezaría por la proyección vertical. En esa proyección, yo ya sé que la figura aparece como una traza acá, como un segmento, y desde el punto P, yo sé que el segmento mínima distancia ahí se tiene que proyectar perpendicular. En esta proyección lo empiezo a dibujar. Me trazo la línea de enlace, ¿sí? Trazo la línea de enlace así, acá lo estoy dibujando en el espacio, ¿no? Pero tracé una línea de enlace toda derechita, y yo sé que desde el punto P, en proyección horizontal, tengo que venir con el segmento mínima distancia así, porque tiene que estar en posición frontal, tiene que estar derechito. ¿Sí? Porque yo descubrí que es frontal, así que esta proyección me tiene que quedar paralelo a lo que sería la línea de tierra. Y por último, tendría que estudiar la visibilidad, porque mirando de frente no tengo nada que estudiar de visibilidad, porque la figura